que es los edificadores. Y yo quiero hablar hoy sobre el edificador, porque nosotros no podemos ser edificados ni edificar si no conocemos al mero mero, como dicen ustedes, ¿verdad? Al principal. Si conocemos el edificador, vamos a conocer también todas aquellas cosas que nos está enseñando, todos los datos que está poniendo en esta computadora, ¿verdad? Sí, porque estamos recibiendo datos, pero en nuestro espíritu, para que se haga una realidad. Pero para poder ser edificadores en este templo tenemos que conocer y saber aquel que vino a edificar su iglesia y él vino a poner las cosas en su lugar. Cuando Jesús lo vemos nosotros a él saliendo ya del Jordán, siendo bautizado, donde comenzó su ministerio, porque antes no lo comenzó, sino lo comenzó desde el Jordán, donde él ahí fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a caminar como un hombre lleno del Espíritu Santo, hijo de Dios, pero también hijo del hombre, como nosotros, con el mismo sentir, dolor, hambre, sueño, frío, calor, con todos los sentimientos que nosotros tenemos, igual, exactamente igual, pero lleno del Espíritu Santo, que lo capacitaba a él a enfrentar lo que tenía que enfrentar, igual que nosotros, porque a veces nosotros decimos, claro, porque él era Jesús y nosotros no. Nosotros tenemos también el poder ser como él, porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Y nosotros nos estamos basando en lo que dicen las Escrituras y también lo que el Espíritu nos está enseñando a nuestro espíritu, porque tenemos que ir a la ley, pero al testimonio, ¿sí? No es solamente la ley, porque si vamos a la ley solamente, estamos, como dicen aquí, fritos. Porque cuando dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtala, entonces todos estuviéramos mancos, todos estuviéramos sin una mano. Lo más seguro. ¿Por qué? Porque la tomamos literalmente. No podemos tomar la palabra, las escrituras literalmente, porque la escritura tiene una enseñanza espiritual. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarles a aquellos que ellos veían las escrituras como algo natural. Ellos la aplicaban toda a la ley al dedillo. Hay que apedrear a las adúlteras, hay que apedrearlas. Hay que hacer esto, pues hay que hacerlo. Ellos lo hacían escondido, claro, porque el Señor lo descubrió. Pero ellos cumplían exactamente lo que decía la ley y la respetaban, bueno, a la forma de ellos, pero trataban de respetarla. No pudieron completarla, no pudieron cumplirla toda, pero Jesús vino a cumplir esa ley y a traer una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida, que es un camino nuevo y vivo. Él nos vino a enseñar algo vivo, no es letra en la cual nos enseña, no debo hacer esto, no debo de hacer esto. Él no nos enseñó eso, sino que el Espíritu enseguida te muestra cuando algo no está bien, ¿verdad? Enseguida como un alerta. Tú dices, esto no me huele bien. Es el Espíritu que te muestra que algo no está bien, si estás bien conectado. Porque hay personas que no están conectadas y conocen a Jesús y todo, pero lo conocen y son admiradores de Jesús. Pero no ser admiradores, es tenerlo a Él como lo más cercano de nosotros, donde Él nos puede enseñar y en donde nos puede sentar con nosotros a enseñarnos. Y esta es la garantía que nosotros tenemos. Por eso cuando Jesús salió de allí y fue saliendo del Jordán, Él fue, sabemos que pasó por el monte de la tentación, donde Él pasó por 40 días de trato de Dios, pero ahí enfrentando a ustedes saben quién, aquel que lo estaba tentando, y ganó Él. De ahí se fue al templo a limpiarlo. ¿Por qué fue al templo a limpiarlo? Él tenía toda la autoridad. Nosotros sabemos, si vamos a la historia, vamos a remontarnos un poquitito así a la historia, y vamos a ver que en ese templo no estaba el arca del pacto. Hace muchos años que todo eso se había desaparecido. Eso fue como 500 y pico de años antes de Cristo que llegó ahí los babilónicos, destruyeron el templo. Recuerdan ustedes que hemos estado estudiando eso y no se supo más nunca del arca del pacto. Se robaron los utensilios y demás, se robaron el templo, se llevaron el oro, la plata y todo lo que había allí, el bronce y todo. Pero nunca apareció el arca. Se suponen, hay muchas tendencias a decir que se fue aquí, que se escondió, pero el Señor dijo, no se dirá más arca del pacto.
Y el templo estaba allí cuando el tiempo de Jesús, desde el tiempo de cuando fueron, ustedes recuerdan, con los que salieron de la cautividad de allá de Babilonia y fueron y edificaron, ahí en el libro de Ageo que hemos estado compartiendo, que ellos fueron y querían restaurar el templo, solamente lo que quedó fue nada. Iban otra vez a hacer un templo para que allí la presencia de Dios fuera algo estable, pero sin arca del pacto. Iba a tener todos los elementos, pero sin arca del pacto, porque ellos habían traído todo. Y así estuvieron hasta cuando nació Jesús. Un poquito antes, unos cuantos años antes, Herodes levantó un monumento, levantó un templo increíblemente. En 46 años estuvo edificándolo. Del templito que hizo Zorobabel al templo que hizo Herodes, y allí pusieron, pues sí, los candeleros y todo, pero no había arca del pacto, pero estaba el velo. El velo estaba. O sea, ellos hacían todo el oficio, pero cuando entraban ahí, no había arca del pacto, porque no apareció ni pudieron hacer otra, no se les estaba permitido hacer otra. Cuando llega Jesús, iba al templo, porque el celo de la casa de su Dios, de su Padre, le consumía. Cuando algo te consume es algo que ya no te tiene tranquilo. Y él se fue directamente allí y vio todo el desatino que había allí, porque aquello era, habían perdido realmente lo que era el valor de la presencia de Dios. Ellos habían perdido eso. Lo tenían como un negocio. Bueno, muchos iban allí a traer sus ofrendas y adoraban a Dios y pues sí, iban con su corazón abierto, pero los que estaban allí se aprovechaban de la condición, de la situación que tenían, siendo como era el pueblo de Dios, y abusaban de los que iban allí con todo su corazón a adorar a Dios, y eso le dolía al Señor tanto que yo digo que él dijo, yo lo único que quiero es llegar, ir al templo a limpiarlo. Y él llegó allí y limpió y viró mesa y sacó y le dijo, váyanse, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado de ladrones. Y todos se quedaron perplejos y nadie pudo pararlo, porque el ministro del santuario estaba allí. El arca del pacto representa a Jesús. Había llegado el arca del pacto a poner orden. Ellos ni por la mente pasarle que él era el arca del pacto y que era algo visible, porque el arca del pacto estaba encerrada en cortinas, eso no se podía ver. Eso se podía ver una sola vez y en una oscuridad, cuando entraba el sumo sacerdote, y una sola vez al año podía entrar, no sin sangre, tenía que llevar la sangre y presentarla allí en los 4 cuernos del altar para pedirle perdón por los pecados del pueblo. Y Dios lo aceptaba o no lo aceptaba, quizás a veces no lo aceptaba, no sé, dependiendo de cómo estaban los corazones, no sé, porque hubo un tiempo que el Señor dijo, ya, hasta aquí, va a venir aquí un pueblo que va a destruir todo esto, y eso fue lo que pasó. Pero cuando Jesús llegó, hizo limpieza allí con un enojo, yo digo un enojo santo, una ira santa, para poner en orden. Nadie pudo decirle, solamente le dijeron, ¿con qué autoridad tú estás haciendo todas estas cosas? Yo quiero leerlo aquí, hermano, porque esto es importante, porque el que edifica es el Señor, y el Señor quiere todo en su lugar. Ese es el carácter de que edifica. Vamos a ver el capítulo 2 de Juan. En el verso 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. Imagínate, en el templo tenían bueyes, ¿te imaginas? Ovejas, palomas y los cambistas, los que cambiaban allí. Pues, ¿qué cambiaban? Venía gente de todas partes, a Jerusalén venía gente de todas partes. Y haciendo un azote de cuerdos echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces los discípulos que estaban ahí perplejos se quedaron con la boca abierta. Dice, se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. El Espíritu les estaba mostrando a ellos que eso se encuentra en el Salmo 69, verso 9, que está escrito, lo escribió pues en este Salmo David. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué tú haces esto? ¿En qué autoridad? ¿Cómo tú haces esto?
Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba dando una palabra espiritual. Todos los que estamos aquí sabemos que era una palabra espiritual, pero ellos estaban tan cerrados de mente, pero tan cerrados de mente, que esa fue una de las acusaciones contra Jesús en el juicio. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. Ahí te das cuenta que eran parte también del grupo de Nicodemo que decía, tengo que volver al vientre de mi mamá para nacer. Fíjense que el espíritu religioso ve todo natural. No tiene capacidad espiritual para entender algo espiritual. Todo lo cataloga por lo natural. Y fue cuando Jesús le dijo, oye, si tú eres maestro de Israel y no sabes esto, oye, me estás mal. No sabes que esto es una cosa espiritual. ¿Cómo tú no? Se quedó asombrado Jesús de ver esa capacidad que tenía. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, pero no les dijo, óyeme, no, chicos, estoy hablando espiritual. No le explicó. ¿Por qué? Porque cuando no hay capacidad, hermano, por mucho que tú expliques, deja que el Espíritu Santo sea quien lo explique. Porque va a ser difícil entender esto. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos entonces se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pasaron casi 3 años para que los discípulos entendieran eso. Ellos me imagino que dirían, ¿cómo se va a destruir eso? ¿Cómo va a destruir? Si las piedras del templo eran tan grandes como los refrigeradores. Imagínate, ¿quién va a destruir eso? Se necesita años para destruir un edificio de esa categoría. Era imposible. Y hasta los discípulos ni entendían, solamente que ellos se callaron y dijeron, mira, vamos ni a abrir la boca porque aquí tampoco nosotros entendemos. Vamos a dejar que Dios ponga las cosas, ¿no? Y ellos solamente observaban y no entendían. Como muchos de nosotros nos pasó al principio, no entendíamos nada. Hay hermanos que me dicen, yo cuando empecé aquí a venir a la iglesia, para mí esto era en chino. ¿No es cierto? Para mí era chino, yo no entendía esto. Ah, tú. Ya se delató. No quería delatar. Sí, porque somos tan naturales, y estamos acostumbrados en un ambiente tan natural que se nos olvida que somos espirituales. Se nos olvida. A menos que sean personas del oriente, que se les desarrolla mucho el área espiritual y tienen noción de que hay un mundo espiritual. O sea, por lo menos están un poquito más educados en ese aspecto. Pero nosotros no, nosotros estamos bien natural. Y los discípulos pescadores, gente sencilla, gente que no había pasado por un proceso. Ni aún los fariseos, que eran gente bien religiosa, tenían ni siquiera un entendimiento espiritual. Esa es la condición en la cual el Señor topa con ellos. Cuando Jesús es llevado preso, ya pasando unos años, yo me imagino que ellos dijeron, muchos de los que escucharon aquellos dijeron, ¿cómo es que este hombre hay que tenerlo en la mirilla? Porque este hombre debe ser un terrorista, dice que va a destruir el templo. Pues hay que estar vigilándolo. No se les había olvidado lo que Jesús había dicho, lo que le pusieron de más. Como pasa siempre, cuando tú oyes una cosa, quizás tú le añades un poco más. Y cuando Jesús fue llevado a la sentencia, ahí en Marcos 14, versos 57 y 58, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús nos dijo eso. Ellos interpretaron, y es lo que ha pasado con el espíritu religioso, interpreta a su manera, y es donde viene el error. Y el error que hemos incurrido, como hemos estado viendo en este seminario, que cada uno quiere edificar a su manera. Nosotros tenemos que edificar a la manera de Dios, no podemos hacerlo a nuestra manera. Yo me recuerdo, yo viví en un pueblo en Cuba, que ahí todo el mundo te decía, yo soy católico a mi manera. Todo el mundo, porque nadie hacía lo que le tenía que hacer, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú qué eres? Yo católico a mi manera. Óyeme, se me hizo tanta costumbre oír, si tú eres de la religión a mi manera. Yo le decía, porque todo el mundo tenía su manera. Pero ¿qué de la manera de Dios? Si Él es el que edifica. No es que sea católico, no es que sea protestante, no es que sea lo que sea, pero tiene que ser la manera de Dios. Y esa es la manera que el Señor está diciendo. Ahora dice, ellos, los discípulos, aunque no entendían, ellos guardaban todo, porque el Señor estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero esto era algo que no se hablaba.
esto era algo fuera de lo común. Cuando tú hablas algo fuera de lo común, tú vas a tener rechazo, vas a tener persecución, te van a querer matar, te van a querer quemar vivo. Los primeros creyentes sufrieron mucho. Los primeros cristianos sufrieron una persecución, murieron miles, porque ellos traían un mensaje que chocaba con la mente de todos, porque ellos estaban acomodados a una forma, a pesar de que eran las escrituras, porque era lo que era el Antiguo Testamento. Pero chocaba con la realidad de lo que es de lo antiguo, o sea, de lo natural a lo espiritual. Y pobrecitos ellos que, no digo pobrecitos porque pobrecitos, sino que tuvieron que sufrir lo que quizás nosotros no hemos tenido que sufrir, porque fueron pioneros en esto, fueron los primeros. Y aunque ellos gozaron de la presencia de Dios y vieron maravillas y milagros y vieron cuántas cosas, muchos murieron en forma violenta. Tenían que esconderse, dicen cuevas. Sabemos nosotros por las historias que ellos se metían en las catacumbas porque por lo menos allí no los buscaban. ¿Quién iba a ir a un cementerio a buscar gente? Nadie iba a ir ahí en medio de los muertos a buscar nadie. Y ellos tenían que esconderse. Y en muchos lugares ha pasado eso y todavía ahorita está pasando. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos trayendo de un solo Dios choca con tantos dioses que están alrededor nuestro que no tienen valor ni tienen peso ninguno. Y esto es lo que estamos nosotros viendo. Ahora ve, nosotros, él vino sabiendo que no había arca, porque no había arca del pacto. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Jesús ahí muere? Se abre en dos el velo. Eso era un escándalo. Nosotros no nos podemos imaginar el choque tan grande que fue para los sacerdotes que estaban ahí al ver el velo rasgado, porque ellos nunca habían podido mirar adentro. No había nada, no estaba el arca, pero solamente el hecho de que se abrió el lugar santísimo, eso era algo que quizás no le asustó ni el terremoto que hubo, ni porque las piedras se partieron, sino porque se rasgó el sagrado velo que cubría el lugar íntimo de Dios, que era el lugar santísimo. Y cuando él dice aquí, vamos a leerlo aquí, en Mateo 27, 51, cuando Jesús muere, y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y en Lucas 28, 23, 45 dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad, dando paso a todos. Por eso estábamos cantando este canto que dice, nos hemos acercado al lugar santísimo, pero no para ser espectadores, sino para que entremos. ¿Sabes qué? Ahí cabemos todos. ¿Por qué? Porque el arca está en nosotros. El arca no se dirá más arca del pacto, no se va a decir más un arca del pacto natural, porque ahora esa arca que representa lo que es la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, ¿nosotros dónde tenemos que estar? ¿Afuera? No, adentro. ¿Por qué? Porque en nosotros está el arca. Y el arca no podía estar afuera, tenía que estar adentro. Y a nosotros se nos está invitando y se nos está atrayendo y se nos está impulsando y se nos está motivando para que gocemos de la presencia de Dios. Y esto lo está trayendo el Señor, que pues Él es el que edifica, Él es el edificador. Él nos dio acceso. Si tú vas ahí al libro de Hebreos, que el que escribió el libro de Hebreos se supone que fue Pablo, pero no pone nombre de autor, pero tiene mucho parecido con Pablo. En Hebreos 10, versos 20 a 23, ahí este hombre o el que escribió, dirigido por el Espíritu de Dios, habla claramente del ministerio en el lugar santísimo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, todos nosotros, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque para entrar al lugar santísimo tú tenías que llevar sangre, el sumo sacerdote, y mojar allí en los 4 cuernos del altar. Ustedes saben que el altar tenía 4 cuernos. En el lugar santísimo también tenía que mojar con su dedo derecho y allí que esa sangre fuera limpia, de un cordero, de un bebé, oveja antes de 1 año, limpio, perfecto, completo, sin ningún defecto, y tenía que traer esa sangre limpia allí para tener acceso a Dios. Pero nosotros ya tenemos la sangre de un cordero inmaculado, limpio, puro, una sangre pura. La sangre está en nosotros. Y tú dices, bueno, pero es que yo no soy digno, pero Él te ha hecho digno. Es que a veces en nuestra incapacidad que nos vemos nosotros decimos,
todavía me falta para entrar al lugar. Bueno, quédate en los atrios, por lo menos ahí da vuelta y juegas a la rueda, por lo menos ahí. En los atrios, ahí por lo menos estás ahí. Pero si tienes chance de entrar a ese lugar santísimo, donde ahí realmente somos edificados, porque en los atrios nunca vamos a ser edificados como vamos a ser edificados en el lugar santísimo. Vamos a estar, bueno, edificados en parte. 30%. ¿Queremos crecer un 30%? No. Y en el lugar santo, pues un 60%. No, tampoco, yo quiero algo más. En el lugar santísimo es un 100%. 100%. Todo. El Señor no tiene misterio ni tiene secreto para su pueblo, pero para el pueblo que verdaderamente se da a Él y entiende que Él es el que nos edifica. Para yo edificar a alguien, yo tengo que ser edificado primero. ¿Cómo yo voy a edificar a alguien que yo no ni sé? Ni por dónde. Bueno, puede ser que lo ponga a jugar en la rueda allí en los atrios, ¿no? Pero el hecho no es solamente que lleguemos hasta ahí y ya. Dice, por la sangre de Jesucristo podemos entrar, como dice aquí, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Porque Jesús cuando habla del velo dice que es su carne, que se quebrantó, se rompió, se rasgó. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que sabemos que Jesús es el sumo sacerdote, porque Él dice que Él permanece por siempre como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Acerquémonos pues con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. No tienes que llevar una sangre, pero tienes que llevar fe. Ya no tienes que llevar sangre porque la sangre de Cristo ya pagó todo el precio, pagó tu deuda, está en ti, completamente, pero tú tienes que entrar creyendo. Y ese es yo digo, el pasaporte. Creerle. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin vacilar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él prometió todas estas cosas. Cuando nosotros estamos establecidos ya lo que es en Él y con Él, entonces entramos en el orden perfecto. Y ese orden perfecto, que es la piedra principal, Él dice que es importante, dice porque muchos pueden edificar, pero lo que edifica, el fuego lo va a consumir, porque no es una edificación. Él es la roca principal. Y para mí lo que he podido encontrar aquí en las Escrituras, esa parte principal en nuestra vida para ser edificados es el amor. Es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová, el temor a Dios. Cuando nosotros vamos ahí a lo que es el conocimiento, y yo quiero que leamos aquí, bueno, si quieren no lo leen, yo se lo leo, 1 Corintios 8, del 1 al 3, donde dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Sin el amor. Pero si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. Por eso cuando el Señor habló y dijo, mira, le preguntan, bueno Señor, ¿cómo es este asunto de la ley? ¿Cómo es este asunto? ¿Qué es lo más importante de la ley? Porque la ley son, imagínate, 613 preceptos tiene la ley. A ver, ¿qué es lo más importante? Cuéntame, a ver, no robar, no matar, ¿qué es lo más importante? Y Jesús le dice, muy buena pregunta. Lo más importante es esto aquí, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Está hablando de un amor que no se quiebra, un amor perfecto. Porque le dicen, dime, ¿qué es lo más importante para nosotros cumplir todo esto? Y yo quiero que leamos ahí ese versículo. Es muy importante. Quiero leerlo un momentico. A ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro por aquí porque me pongo a anotar todo. Me pongo a anotar por todas partes. Y ahí aparecen siempre los fariseos son la gente más enredada que puedo encontrar yo aquí. Ellos se aparecen por donde quiera y lo que querían era pues hacer temblar a Jesús. Pero bueno, Mateo 22.
En Mateo 22, verso 34, se acercan aquellos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ustedes saben, si conocen más o menos, los fariseos y los saduceos eran enemigos entre sí, pero todos creían en la ley y todo, pero unos creían en la resurrección y los saduceos no. Entonces cuando tocaban el punto de la resurrección, ahí se peleaban ellos, porque unos creían y otros no. Y a veces Jesús los ponía ahí para que ahí se rompieran la cabeza unos con otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese nivel de esto sí, esto no, y esto, eso no edifica, hermano. Pero entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo máximo de la ley? A ver, y era más bien para hacerlo tentar, para que cayera o para hacerlo pues tropezar. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es igualito a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que el Señor nos da tanto énfasis de que no murmures de otro, no murmures de tu hermano, no murmures, porque estamos yendo contra la santidad de Él. Yo puedo murmurar por ese, pero es malo. Tampoco. Fíjense, es muy tremenda la ley del Espíritu. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¡Ah! El amor es la base de esta edificación. Estos dos mandamientos depende todo. Si tú te pones a leer toda la ley, la base es el amor. ¿Qué reino hay en la tierra que la base sea el amor? Si nosotros vamos a cualquier tipo de gobiernos, porque hay gobiernos en la tierra de 50 y pico de años, dictaduras y cuántas cosas, ¿verdad? No está basada en amor. Ninguno está basado en amor, hermano. No hay un reino establecido en ese amor. Hay cosas buenas, humanas, para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Pero un reino de amor, yo no he visto eso. Por eso Jesús viene a establecer un reino de amor. Es el reino que Él viene a establecer. Y para poder establecer un reino de amor, tiene que establecerlo en los corazones, porque la cosa tiene que cambiar en los corazones. Porque tú no puedes cambiar. Ustedes tienen que amar a su vecino de al lado. Si el vecino te hace algo, tú le quieres romper la cabeza, porque en tu corazón no hay amor. Tu corazón es venganza. Tu corazón lo que tiende a venganza. ¿Por qué a mí y por qué yo? Ustedes no lo han oído, que cuando oímos de casos horribles por aquí enseguida van a culpar a Dios la gente. Ay, ¿por qué Dios permite? ¿No han oído eso? Ay, hay tantas cosas, ¿y por qué? Y bueno, ¿por qué metes a Dios en esto? Si consecuencia de los hombres han sembrado, los hombres recogen. Lo que siembran recogen, desgraciadamente así es una ley, que esa ley es para gente que cree en Dios, que no cree en Dios o que maldice a Dios. Lo que siembra, recoge. Eso se cumple. Tú siembras murmuración contra ti. Tú señalas con un dedo, hay 3 contra ti. Aunque tú trates de portarte bien y todo, hay 3 dedos que van a estar señalando contra ti. Fíjense que todo es siembra. Y en la ley ocurre eso. En la ley cuando tú robabas, tú tenías que pagar pues 7 tantos, 5 tantos, no sé cuántos tantos, tenías que pagar para recompensar el daño que hiciste. ¿Por qué? Porque hiciste algo que tiene que repercute, ¿no? Entonces, eso lo vemos en los reinos de la tierra. En los reinos de la tierra, los gobernantes quieren que todo el mundo sea como él, que todo el mundo piense como él, que todo el mundo actúe como él. Bueno, no como actúe porque él manda, ¿no? Pero quiere que todos piensen como piensa. ¿Por qué? Porque son reinos de hombres. Pero el reino de los cielos no es así. Es un reino que se establece en los corazones. ¿Y cómo se puede ser edificado? ¿Cómo puedo ser yo edificado? Uniéndote a ese amor. ¿A quién es ese amor? Dios es amor. A Él. ¿Tú quieres que ese amor florezca, verdad? Queremos que ese amor florezca. ¿Quieres amar a todos? ¿O quieres todavía discriminar a muchos? Tenemos la tendencia de que queremos que todo el mundo piense como pensamos nosotros. Esa es la tendencia humana. No piensa como yo, enemigo mío. Piensa como yo, mi amigo. Cuando entró la situación política en Cuba, gente amiga que amábamos y todo, se hicieron enemigos. ¿Por qué? Porque tú no piensas como yo.
porque tú no apoyas el régimen, tú no apoyas el sistema. Y un reino no produce eso. El reino, cuando tocó a Saulo, lo cambió. Un hombre que era tan tremendo como Saulo, lo convirtió en un Pablo cuando el reino lo tocó. Y él tenía autoridad en el reino que él estaba viviendo, el reino religioso. Yo lo catalogo así, el reino religioso y el reino de Dios. Porque el reino religioso, desgraciadamente, te oculta de que es un reino y te muestra que es de Dios, pero es mentira, porque quiere atraerlos a ellos, pero no a Dios. Tú tienes que unir la gente a Dios, no a ti. Hay personas que quieren tener gente atrás y no, mira a mí, me buscan para que yo ore por él. Ay, si me buscan a mí, hermano, nunca se nos suba eso a la cabeza, porque quien hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos herramientas, punto. Somos instrumentos, punto, más nada. Pero ¿qué pasa? Eso lo hemos estado viendo en el pueblo de Dios, porque toda la vida en el pueblo de Dios ha habido fariseos y saduceos. Y publicanos hasta son los mejores, a veces, son los mejores. Porque sí, porque no están viciados con todo esto. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor quiere un pueblo de edificadores, gente que pueda edificar, gente que pueda ayudar, gente que pueda mostrar los valores del reino. ¿Qué hizo con los discípulos? Eso. Él llamó 12 y los llamó una categoría de gente que yo no los hubiera llamado. Yo no hubiera llamado a Tomás, que era un dudoso. Yo no hubiera llamado a un Judas, que era un ladrón. Yo no hubiera llamado a un Pedro, que para todo hablaba, que había que estarlo regañando y llamando la atención. Te pones a mirar todo lo que el Señor llamó. Dice, el Padre me los puso. O sea, que fue el Padre que se lo escogió. Pero toda esa gente andaba con Jesús como un maestro y veía lo que Jesús hacía, y mucho, bueno, Pedro a veces se le iba la lengua y decía, ¿no? Y preguntaba y esto, pero todos los demás observaban y aprendían. ¿Para qué? Para que cuando entonces pasara todo el proceso de lo que iba a pasar esos 3 años y medio con Jesús, ellos entonces fueran llenos del Espíritu Santo y ellos pudieran ser un testigo de lo que Jesús era, o sea, iban a anunciar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando ya Jesús había resucitado? Ya pues estaban ellos llenos del Espíritu Santo, ya ellos sabían que ellos pues estaban enfrentando persecuciones, estaban luchando, estaban teniendo luchas, porque hasta inclusive sabemos en la historia cómo muchos de ellos murieron, como fue ¿cómo se llama? Jacobo, que lo pasaron por espada, y cuánto pasaron ellos en prisiones y todo. Mas sin embargo, ellos estaban tan conscientes del privilegio que tenían, que en el nombre de Jesucristo ellos podían orar por alguien y fuera sanado, pero no se llevaban nunca la gloria. Ellos no se llevaban la gloria. Ellos no decían, mira, hasta inclusive una vez que llegaron, no sé si fue a Atenas, ¿no? Creo que fue a Atenas. Llegaron allí, como ahí adoraban hasta todo. Fueron, y cuando vieron los milagros que hacía Pedro, empezaron a adorarlos, y Pedro se rasgó las vestiduras y dijo, no, nosotros somos hombres. Esto es el poder del Espíritu Santo, no nosotros. Y se enojaron. ¿Por qué? Porque los querían adorar. Querían hacerlos dioses y ellos no, eso no pueden hacerlo. Ellos nunca le quisieron robar la gloria a Dios. Eso es el reino de los cielos. Cuando le queremos robar la gloria a Dios, ya nos hemos salido un poquito del reino. Ya no estamos edificando para nosotros. Y esto, ¿sabes qué? A muchos no les gusta. Muchos quieren ser reconocidos y decir, ay, qué poder sale de mí. Ellos no se motivaban por eso, ellos se motivaban al ver que el Señor actuaba. Y lo vemos cuando estaba ahí en la puerta de la Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento ahí, que Jesús lo vio 1000 veces. Jesús ahí en el templo pues tenía que haberlo visto. Jesús no lo sanó. Ese trabajo se los dejó a los discípulos. Y cuando sale Pedro y sale Juan, y salieron de la puerta de la Hermosa, salieron y vieron al hombre pidiendo, y aquel hombre les conmovió el corazón, no sé cómo fue, fueron ellos tocados, y ellos le dijeron, míranos. Y el hombre los miró, dice, y vieron que estaba esperando recibir algo. Podía ser que estaba esperando una limosna, porque los cojos y los mancos tenían que vivir de las limosnas. Allí no había seguro social, no había nada de esta ayuda de welfare, nada. Allí se moría, la viuda se moría de hambre, los huérfanos se morían de hambre,
Las personas que eran ciegas, que vivían de la limosna, no podían hacer otras cosas. Y en la ley amparaba ese tipo de gente, y tú tenías que, si tú te sembrabas, dejar lo que se caía de la vendimia para esa gente, para personas que eran muy pobres o muy necesitadas, como sabemos en la historia de Ruth, que ella fue a recoger lo que sobraba, ¿no? Pero este hombre estaba allí, y entonces cuando Pedro le dice, mira, no, entonces había tanta necesidad en ese hombre, que entonces Pedro dijo, mira, ni oro ni plata tenemos, pero el hombre se quedó deseando, y entonces dijo, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. Tenía un tesoro, no tenían oro y plata, y unos días antes habían dado ofrendas y ofrendas y ofrendas a aquellos. Recuerdan ustedes que allá fue Ananías y Zafira, ¿ves? Que dieron parte de un terreno, y había para poder mantener a toda aquella gente que había venido de muchos lugares. Mas sin embargo, ellos no tenían ni oro ni plata. Pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Y ese hombre se levantó. ¿Ves? Tenían un tesoro en ellos, pero ellos nunca dijeron, mira, qué poder salió de nosotros. Ninguno de los dos, si nosotros vamos ahí, vamos a ver que ninguno de ellos se quisieron llevar la gloria, porque ellos sabían lo que era el reino, y ellos sabían que había sido edificado por el Maestro, por Jesús, por el Dios nuestro. 3 años y medio con Jesús, aprendiendo de Él, viendo de Él. Una sola vez fue que ellos se apantallaron un poco y dijeron, los demonios se nos sujetan, los demonios se nos sujetan. Jesús los mandó de 2 en 2 a las aldeas y a los pueblecitos y eso, anunciando el reino. Cuando llegaron venían todos emocionados de que los demonios, ¿por qué? ¿Qué pasaba? En aquel tiempo había gente que reprendía demonios, pero no a la forma de Jesús. Me imagino que los agarraban por el cuello y los querían sacar, no sé, pero no sé cómo eran, pero el asunto es que ellos llegaron en la autoridad y Jesús dijo, sacad fuera demonios, sanad enfermos y anunciad el reino. Y ellos fueron a las aldeas, y cuando regresaron venían emocionados porque nunca habían visto tal poder en personas tan sencillas, porque ellos no eran espiritualmente gigantes espirituales, solamente estaban obedeciendo una orden de aquel que los estaba edificando. Y entonces el Señor le dijo, mira, no se me embullen con eso. Alégrense de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Que ustedes sean parte del reino de los cielos. Eso es lo que ustedes tienen que pensarlo. Y tienen que alegrarse con eso. Pero el otro va a ser parte de todo el trabajo. O sea, les quitó el humo. El humo que venían emocionados ellos, el Señor le dijo, eso no, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Y después los vemos a ellos que era normal. Después vemos nosotros en el libro de los Hechos, como el apóstol Pedro caminaba en la sombra, ponía a los enfermos en la sombra de él y se sanaban. Y no vemos a Pedro diciendo, oye, ¿viste, Juan? ¿Cómo que hasta con mi sombra sana? Imagínate si eso hubiera pasado aquí en todas las televisiones, estuviera ahí la sombra de Pedro, venga y póngase en la sombra de Pedro. Y no, y vemos un montón de gente haciendo lo mismo para ver si también con la sombra se sana y le den buenas ofrendas. La verdad es esa. No, aquí tenemos que, mira, destaparnos de toda mentira. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de eso. No nos estamos aprovechando del reino, estamos viviendo el reino. Estamos gozando de la presencia de Dios y estamos invitando a todos para que participen de esta gloria, porque es una gloria muy grande. Él es el que nos edifica a nosotros. Dice en Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Sabe dónde queda Galilea? Al norte, allá, arriba, allá, pegado a Siria. Samaria, que está por el medio, y Judea. O sea, todo Israel. Porque antes yo leí eso y no entendía, pero ahora que estuve en Galilea, ahora sé dónde queda Galilea, que hay que meter como 2 horas de rueda, ¿no? Está bien para arriba, ¿no? Antes yo leí eso y yo no podía yo entender que esto era todo. Entonces todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, yo busqué aquí en el diccionario qué quiere decir temor de Dios, porque para muchos, bueno, temor de Dios es un respeto. Bueno,
traducido en la literatura hebrea, porque hay que ver más o menos por ahí, ¿no? Quiere decir lealtad a Dios. Quiere decir lealtad a sus enseñanzas y principios, expresado en una adoración y sumisión a Él. ¿Qué les parece? Qué tremendo en la literatura hebrea. Por eso decía Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la lealtad a Jehová. Por eso es que las iglesias se acrecentaban por la lealtad que sentían al Señor, no porque le tenían miedo, ay, qué miedo, que Dios, que no, no. Es el miedo que ahora muchos pueblos de Dios, o sea, muchas religiones han querido inyectar al pueblo de Dios que le tenga miedo a Dios, por lo menos para que por lo menos obedezcan y por lo menos den los diezmos. Vamos a hablar en claro. No es así. Es lealtad a Dios. Si yo doy a Dios, porque yo amo a Dios. Si yo le adoro porque le amo, no lo hago porque es una ley, porque hay que hacerlo, porque tengo que hacerlo, como hacía Daniel 7 veces al día, no, David, 7 veces al día adoraba a Dios. 7 veces al día, él buscaba el tiempo para la conexión, porque esto es conexión con Dios. ¿Cómo yo voy a seguir a un edificador si yo no sé ni qué está edificando y qué está enseñando? ¿Cómo yo voy a seguir a alguien? Mira, las personas que siguen un líder político tienen que aprender qué cosa está enseñando, de qué se basa, cuál es su política, de qué tiene que, todos estos que estudian la política, tienen que envolverse, nadar en eso, saber lo que están diciendo, lo que están hablando, porque si no, no tiene fundamento. Entonces, nosotros estamos siendo edificados, pero tenemos que conocer al que edifica. Por eso es importante, el Señor decía, es necesario conocer al Padre, esa es la vida eterna, que conozcan al Padre. Conocer al Padre es conocerlo a Él. Él y Padre uno solo, son uno solo. Y esto es el temor a Dios. Dice, uno que tiembla, fíjate, tiene otra especificación. ¿Sabe que en el hebreo es muy rico? Es muy rico. Es uno que tiembla ante su majestad. Dice, y la anhela y le rinde adoración. Todo eso quiere decir temor a Dios. ¿Qué le parece? Qué tremendo. Todo esto Dios lo estableció desde un principio. El Señor lo estableció desde un principio. Desde Deuteronomio 6, verso 5, el Señor dijo, si ustedes, pueblo de Dios, quieren prosperar, es importante que sepan estos principios. ¿Cuáles son el principio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, quizás la primera parte se nos hace fácil, pero la cosa del prójimo sí que está un poquito difícil. Porque hay prójimos que la verdad que no quisiéramos que fueran prójimos. La verdad es esa, vamos a hablar en claro. Pero ahí es donde se va a probar el amor. Dice el apóstol Juan, allí es donde está probado el amor. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto y no podemos amar al hermano que podemos ver? Ahí es donde es probado el amor. Ahí es donde estamos siendo probados. Y ahí es donde nosotros vemos ese termómetro. Mientras que yo tenga en mí la capacidad de juzgar a mi prójimo, el amor en mí no está perfecto. No está perfecto, hermano. Por eso está tremendo en la ley. Por eso Jesús no tuvo problema con Judas. Cuando Judas lo fue a entregar, le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le dijo amigo y sabía que lo iba a entregar. ¿Desde cuándo? Dice, Jesús escogió a Judas y sabía que era ladrón. Y entonces le dio la bolsa para que fuera el tesorero. ¡Ah! Mira hasta dónde lo probó, del cual él extraía. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Él no sabía. Y Jesús dijo después en la mesa y dijo, hay uno de vosotros que me va a entregar. Ya sabía todo, pero lo amaba. Es duro, hermano, amar a una persona que te hace un daño. Es muy difícil eso. Quizás, sí, muchos de nosotros hemos tenido que sufrir a alguien que nos ha hecho un daño y tener que amarlo, por lo menos perdonarlo. Aunque sea decir, bueno, Señor, que más nunca lo vea. Yo lo perdono, pero mira, llévatelo lejos. A veces actuamos así, bien lejos. Bueno, pero vamos aprendiendo. Pero por lo menos lo declaramos y decimos, Señor, pues yo lo bendigo.
Lo bendigo, aunque no, lo bendigo. Pero estamos aprendiendo y es importante que sepamos eso. Él es el que edifica. Y Él edifica en estas pequeñitas bases. Son pequeñas bases, pero son grandes bases. Porque ahí depende todo. Depende la ley y depende los profetas. Por eso es que los profetas podían actuar en medio de un pueblo que estaba duro de corazón, duro de servicio y tenía que darle una palabra de cambio. Ahí vemos a Ezequiel. Tenía que enfrentar a un pueblo que estaba dándole la espalda a Dios y tenía que decirle, mira, el Señor quiere que ustedes sean fieles. Y sabía que de fieles no tenía nada. Y Él le dijo, voy a poner tu rostro como del diamante. Tú sabes que el diamante corta y dice, y ellos no se van a convertir por la palabra, pero la tienes que dar. Y era duro para Ezequiel. Tenía que dar una palabra a una gente que no le interesaba eso, pero tenía que darla, porque se tenía que saber lo que Dios quería. Y nosotros sabemos lo que Dios quiere. Ahora, si nosotros estamos siendo edificados, tenemos que saber qué es lo que Él quiere. Para entonces nosotros poder hacer lo que Él quiere y poder edificar a otro. No puedes edificar si tú no eres edificado. Esto es importante. Aquí, en todos estos versículos que hemos estado leyendo, pues, cómo la iglesia fue cambiando, cómo fue transformando, cómo todas estas cosas, sabemos que en estos momentos el Señor está cumpliendo lo que dijo. En 3 días yo reedificaré un templo. O sea que nosotros estamos en ese proyecto ahora. O sea que es un proyecto más difícil. Es más difícil que estar 46 años haciendo un templo. Herodes lo hizo para congraciarse con el pueblo judío, lo que sea que lo hizo, pero todo eso se destrozó, no quedó nada. Y Jesús dijo, pero yo voy a edificar en 3 días, sabiendo que cuando Él resucitaría, pues ya sabemos la historia y ya sabemos los principios, que su Espíritu, gracias a su trabajo, nosotros estamos capacitados por el Espíritu de Dios. Porque si Él no muere y Él no resucita, Él no puede darnos a nosotros tener la libertad de tener nosotros el Espíritu de Dios y poder ser templos vivientes. Somos casa de Dios. Sí sabemos esto, que somos casa de Dios. Dice, es importante que seamos edificados como casa de Dios. Puerta del cielo. O sea, que Él está haciendo una edificación que ahora no es Él solo. Él lo hizo ya. Él dijo, consumado es, yo lo hice ya. Ahora, ustedes son los que van a seguir mis pisadas. Entonces, en esta tarea nos ha puesto el Señor, y no nosotros solamente, en todo el pueblo de Dios, toda la tierra. Hay muchos pueblos de Dios que, bueno, sí está edificando, pero no tiene conciencia de toda la magnitud de la obra de Dios. Es una magnitud, es un trabajo muy grande. Si cuando se hizo aquel templo en los días de Salomón, estuvieron tanto recogiendo David, buscando, acumulando oro, plata, madera, cedro, acumulando y acumulando y acumulando todo para que se edificara ese templo que se hizo en 7 años. Ahora este templo, el Señor lo lleva, hace 2000 años lo está haciendo. ¿Tú te imaginas 2000 años edificando un templo? Le ha costado muchos años, pero Dios no se echa para atrás, hermano. El Señor nos dice, ay, no, que va, me doy por vencido. Él no nos va a dejar en medio del desierto y decir, ya hasta aquí llegué. Él va a seguir. Mientras haya uno en la brecha, Él va a seguir. ¿Cuánto nos ponemos en la brecha? Es un templo espiritual. Yo sé que el amor va a ser probado. El amor va a ser probado. No solamente en uno. Como digo, Jesús amó a uno y pudo amar a miles, y pudo amar a 10,000 y a 100,000 y a millones. Y su amor es perfecto. Cuando decimos, ay, Señor, ese no tiene perdón de Dios, el Señor dice, ¿sabes qué? Lo perdono. Y decimos, ay, pero ¿cómo tú puedes perdonar? Eso no tiene... Si se humilla delante de mí, dice, si mi pueblo se humillare, yo lo sanaré, yo lo levantaré. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Y ahí es donde nos está edificando el Señor ahorita. Si yo quiero ser un edificador, yo tengo que ser edificado en esa área. Yo sé que quizás en muchos de nosotros falta mucho para llegar a ese patrón, a esa altura de Dios. Pero Él nos da la garantía de que sí podemos. Él nos está dando la garantía, no nos está llevando un reto de que es imposible, sino que ese es el llamado. Yo estoy levantando un pueblo que quiere ser parte de este llamado, quiere ser no solamente, sino templo del Dios vivo. Un pueblo que manifieste mi gloria. Somos la esencia de Dios. ¿Saben eso?
Él quiere reflejar su gloria a través de nosotros. ¿Cómo lo vamos a reflejar si no hay amor? ¿Cómo lo vamos a reflejar si no hay perdón? ¿Cómo lo vamos a reflejar si no entendemos ni la mayoría de las cosas que el Señor está haciendo? Si no tomo en cuenta eso. Entonces, ¿qué cosa nos queda hacer? Dice que Él se sienta para afinar la plata y el oro. Él está afinando ahorita la plata y el oro. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Pero esto no es para decir, ay, mi madre, lo que me va a pasar. No. No tengan temor, hermano, porque todas las cosas que el Señor las hace con amor. Y las hace por amor. Y las hace para que todas las cosas se cumplan. Y para que nosotros seamos los primeros que seamos bendecidos. Él le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, vamos a terminar ahorita. Él le dijo, es importante que ustedes crean estas cosas para que sean prosperados. Si hay algo que hay en Dios que quiere, es que seamos prosperados. Pero no prosperados con la prosperidad esa que anuncian por muchos lugares, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer no sé qué. El programa de Dios para que tú puedas prosperar y sacarte la lotería número 4, cosas de esas. No, eso no es así. Prosperar primeramente espiritualmente y el Señor te da todo el resto. ¿No lo dice? Busca el reino primero y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Eso no lo podemos borrar de ahí. No lo podemos romper y botarlo. Es un principio en Dios y se va a cumplir a medida que vamos caminando. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En todo y por todo he sido probado. Hermano, el apóstol Pablo cuando fue llamado, siendo Saulo, él no era un pobrecito. Él no era cualquier persona. Él era un fariseo con 2 ciudadanías, la romana y la judía. Tenía sus idiomas preparadísimos, tenía contacto con los reyes, con aquellos, con los sumos sacerdotes. Él tenía autoridad hacia tiendas. Y un hombre tenía una profesión. Por eso decía, yo sé vivir abundantemente y también sé vivir pobremente, porque tuvo que pasar por muchas situaciones. Dice, pero en todo y por todo he sido prosperado. Aprendí en medio de la necesidad y en medio de la abundancia, pues di gracias a Dios. Pero él le sacaba provecho a todo, en lo que vivió el apóstol Pablo, en la posición que tenía. Dice, y toda esta posición que yo estaba, pues muy bien, era el mejor. Todo eso hasta lo estimo en basura, por tal de no perder la visión de lo que Dios me ha dado. Y lo estimaba en nada. Si vamos ahí a las historias, vamos a ver que muchos perdieron mucho, pero ganaron más. ¿Por qué? Porque entendieron realmente lo que era ser edificado. Nos ayuda a nosotros a edificar entonces a otro. ¿Cómo yo voy a ayudar a alguien que yo no he permitido a Dios que me ayude? Muchos decimos, bueno, así soy y así me formaron, ¿no? ¿Cómo era el apóstol Pablo? No, hombre, era horrible. ¿Y cómo cambió? Cambió. ¿Cómo era el apóstol Pedro? Horrible. ¿Cómo cambió? Sí cambió. Entonces, ¿por qué ellos no? Porque ellos sí, yo no. Porque vamos a estudiar el carácter. Yo una vez le dije a mi pastor, cuando yo estaba en la iglesia bautista, le dije, ¿por qué el apóstol Pedro en los evangelios era tan pesado? ¿Y por qué en el libro de los Hechos es tan nice? Y después en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, habla tanto del amor, como un viejito que dice, hijitos, amaos, amaos. Él no era así. Ni el pastor me gustó, yo creo que ni se había percatado de eso, pero yo vi la diferencia porque a mí me gustaba estudiar las escrituras, era maestra de escuela dominical y yo me metí a estudiar ahí. ¿Por qué? ¿Será el mismo Pedro? Yo creí que era otro Pedro, porque el mismo no se me parecía. Y es que fue lleno del Espíritu Santo y Dios lo capacitó. Pues esa es la parte que la desconexión que yo tenía era dónde fue la cosa, de el cambio por la edad. No, hermano, porque el que es majadero joven es más viejo, horrible. De viejo no hay que lo aguante. No, de veras. ¿Por qué? Porque arrastra eso y se pone todavía peor. Entonces, pero el Señor, el Espíritu de Dios, es el que puede transformar ese vinagre en miel. La verdad es. Él no dice que nos lleva a la tierra que fluye leche y miel. Y ahí es donde puede haber ese cambio. En ser edificado por el edificador. Él es el edificador. No es el fulano, mengano, no. Él es el edificador, nuestro Dios. ¿Quién? Jesús. Porque Él dice, yo y el Padre somos uno. Es nuestro Dios. No hay más Dios que uno solo. Él es nuestro Dios. Así que yo le doy gracias al Señor. Voy a parar aquí ya, porque
Ya pasó la hora, ya pasó el tiempo. Solamente vamos a ponernos en pie para que estiren un poquito los huesos. Respiren profundo. Estírese. Llénate del poder del Espíritu Santo. Respira la esencia de su vida. Ajá. Y entonces vamos a orar. No vamos a decir como decía aquel hermano, respiren profundo y suelten los espíritus. No, no. No, porque aquí no acepto eso, que hay espíritus aquí, no. Sí decía, respiren, ahora soplen, suelten todos los demonios que hay ahí. Así mismo no decía. Y decía, oh my goodness. No, Señor, estamos respirando el aliento de tu vida, Padre. Porque sabemos y estamos conscientes que nosotros, Señor, hay espíritu. De que somos seres espirituales, Señor. Ya no solamente seres vivientes, porque sí, somos seres vivientes, Señor. Pero también somos seres espirituales que estamos viviendo en este nuevo caminar, en este camino nuevo y vivo que tú abriste, Señor, para que la gloria tuya sea de ti y no sea de nosotros, Señor. Permite, Padre, que día a día podamos nosotros asimilar todo esto. A muchos nos ha costado mucho tiempo y todavía andamos, Padre, dándote gracias, aprendiendo día a día de lo que es verdaderamente aceptarte a ti. Aceptarte a ti no es solamente decir, ven a mi corazón y punto, sino es poder escucharte, poder verte, poder sentirte y poder experimentar lo que es la realidad de este nuevo pacto en nuestra vida, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.